Chévere. Bien, chicos, vamos ahora, por favor, a continuar con lo que es con el cuestionario de emprendimiento y de gestión. Por favor, vamos a silenciar les estoy silenciando ahorita, por favor, silenciamos nuestros micrófonos, ¿sí? Cualquier inquietud o algo lo prenden, pero en caso de que exista una inquietud, pero por favor, silenciemos los micrófonos. Compañera Génesis Aguilar, compañera Gladys Bejarano está con el micrófono prendido. Ya apagamos. Más que nada para no interrumpir la clase. Por favor, ahí tengamos cuidado porque a veces se les activa. Bien, vamos entonces, comencemos. Nos dice, cuando un emprendedor crea su emprendimiento, debe considerar algunos aspectos básicos relacionados con esto yo ya les he dicho hasta el cansancio, ¿sí? Incluso a los chicos que ya se encuentran ahorita en segundo, que teníamos clases en primero. Es algo que yo constantemente les estoy repitiendo. Constantemente les estoy diciendo la importancia que tienen dos aspectos dentro del emprendimiento. El uno está incentivado por la responsabilidad social y el otro está encaminado a que el emprendimiento requiere principalmente de acción. Son dos elementos que yo tomo en cuenta al momento de crear un modelo de negocio. Sí, en especial, porque como pregunta número uno nosotros le tenemos a la responsabilidad social es principalmente por a ver, chicos, les voy a silenciar a todos, ¿sí? Porque de una u otra manera se les va a activar el micrófono. Les silencio. Si es que tienen alguna pregunta, me levantan la mano. Cualquier inquietud o algo que tengan, por favor, porque si no, no vamos a poder avanzar. Ya, vamos. Entonces, en este caso, siempre nosotros cuando hablamos de emprendimiento, vamos a partir de lo que es la responsabilidad social. Es el elemento principal con el que yo manejo, con el que yo creo, con el que yo desarrollo las conceptualizaciones fundamentales del emprendimiento. Sí, el emprendimiento sí o sí tiene que basarse en la responsabilidad. Vamos a la pregunta 2 que nos dice. En este caso, se construye sobre la base de muchas variables. Estas pueden ser conocimientos, saberes ancestrales, tradiciones, costumbres, formas de relación con cada comunidad. Tenemos cuatro elementos referentes fundamentales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo lo que voy a tomar en cuenta es principalmente a qué se refiere cuando hablo saberes ancestrales, tradiciones, costumbres, formas de relación de cada comunidad. Yo me estoy refiriendo directamente a lo que es la cultura. La cultura es el elemento que engloba todos estos fundamentos. Pero ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la cultura con un modelo de negocio? ¿Qué tiene que ver la cultura con el emprendimiento? Es la base para yo poder crear un negocio. Principalmente, ¿por qué? Porque si yo quiero desarrollar una idea, si yo quiero desarrollar un modelo de emprendimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que principalmente identificar cuáles son las características del entorno, cuáles son las características más relevantes del espacio geográfico con el que yo me voy a desempeñar. ¿Qué actividades voy a cumplir? ¿Qué objetivos quiero yo también desarrollar? ¿Sí? En este caso nos dice que la pregunta 3, se refiere a la toma de decisiones sobre el emprendimiento, es decir, seleccionar la mejor alternativa sobre una base de opciones que permitan que el emprendimiento tenga éxito. Tenemos nuevamente cuatro opciones, que es la organización, administración, integración o la planeación. Dentro de estos, cuando nosotros hablamos de crear un emprendimiento, esto yo ya les digo hasta el cansancio, incluso ustedes de eso ya deben tener conocimiento directo. Cuando yo hablo de crear un
modelo de negocio o un emprendimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fundamentalmente comprender principalmente que todo parte de la investigación, todo, absolutamente todo parte de la investigación. En este caso, cuando todo parte de la investigación, generalmente lo que yo tengo que tomar en cuenta, espérenme un segundo, por favor. Ya, en este caso, lo que yo tengo que tomar en cuenta fundamentalmente es que para yo iniciar una idea, para yo iniciar un proceso de negocio, para yo desarrollar aspectos, lo que tengo que hacer es principalmente antes de organizar, antes de administrar, porque yo organizo cuando yo tengo algo, administro cuando yo ya tengo algo, integro cuando ya dispongo de igual forma de algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer principalmente? Planear. Es la parte inicial que yo tengo del emprendimiento. Yo tengo que directamente planificar. Entonces, cuando yo hablo de ello, directamente identifico que la planeación es la parte de la toma de decisiones del emprendimiento. Es como yo parto la idea, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué elementos quiero alcanzar? La pregunta 4 nos dice, lo importante es elegir una acción sobre lo planificado o en otras palabras, tomar decisiones para generar una actividad. Este enunciado nos dice si es verdadero o es falso. Cuando yo hablo de generar una acción sobre lo planificado, prácticamente tomo ahora sí cartas sobre el asunto. Directamente ya desarrollo las actividades importantes. Creo lo que voy a hacer. Tomé decisiones gracias a la planeación, al espacio en el que yo me tomé para planificar, para desglosar ideas, tener diferentes normativas, diferentes pensamientos. Cuando yo ya cumplí con todo esto, ahora sí vengo a la parte siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que yo ya identifiqué planeaciones, descarté también posibles quizá opciones, vengo a la situación. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? ¿Qué decisiones voy a tomar en cuanto quizá al emprendimiento o al negocio? ¿Cómo me voy a desempeñar como como un buen emprendedor? ¿Qué labores voy a hacer? Entonces, lógicamente, cuando yo ya tengo una planificación hecha, cuando yo ya tengo una idea, tengo una decisión tomada, ahora lo que viene es el elegir una acción sobre esto que yo ya planifiqué. Lógicamente nos dice nuevamente tomar decisiones para generar una actividad, para ahora sí desarrollar lo necesario para poder alcanzar mis objetivos. Entonces la respuesta es verdadera. Bien, la pregunta 5 nos dice, el qué hacer, cómo, cuándo, quién debe hacer, son preguntas que nos realizamos para la organización. Esto es verdadero o es falso. Generalmente yo les he dicho a ustedes que dentro de la administración nosotros tenemos los 5 pilares fundamentales que conlleva la administración. Estos pilares fundamentales son la integración, la planeación, la organización, la dirección y el control. Son 5 elementos que nosotros tomamos en cuenta ¿para qué? Para que los emprendedores puedan desarrollar adecuadamente sus actividades, para que los emprendedores puedan tomar decisiones sobre el emprendimiento. Entonces, si nosotros hablamos de integración, organización, planificación, dirección, el control, sabemos que lógicamente si yo digo qué, cómo, cuándo, quién lo va a hacer, son preguntas que yo me voy a plantear, ideas que voy a desarrollar a partir lógicamente de la organización. La organización es la que a mí me permite estructurar al 100% el emprendimiento, me permite desarrollar adecuadamente todas las ideas que tengo dentro del negocio y las identifico, las escucho, las delego de cierta manera en un espacio determinado. ¿Qué hacer? Voy a ir respondiendo. No sé si yo quiero crear un emprendimiento a ver, de venta de cosméticos. Dice, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer con el negocio?
quiero alcanzar un posicionamiento en el mercado, quiero alcanzar una buena, que sea una marca renombrada, que sean los productos de buena calidad. Bien, eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo vamos a hacer para que esto sea posible? Quizás teniendo una buena publicidad, obteniendo buenos proveedores, procurando que las marcas sean probadas antes de sacarlas al mercado para que no exista ninguna complejidad o ninguna situación de riesgo. Listo. ¿Cuándo lo vamos a hacer ahora? Bien, no sé, en un tiempo determinado, esto también es importante. Cuando yo me respondo el cuándo, tengo que saber identificar que no me puedo hacer en un espacio tan alargado. Yo no me puedo ir más allá del tiempo necesario. Tengo que hacerlo principalmente, no sé, en un tiempo determinado, como en unos quizá en un mes, mes y medio. Tampoco decir ya en algún momento, pero nunca pongo fecha. Es fundamental que nosotros también pongamos fecha. ¿Para qué? Para que esto nos permita desarrollar adecuadamente las actividades. Y por último, ¿quién lo va a hacer? Sí, si lo voy a hacer yo, si tengo personas que me colaboren, todo eso. Todos estos elementos son relevantes cuando yo desarrollo lo que es la organización. Entonces, la respuesta es verdadera. La pregunta número 6 nos dice, este elemento de la administración se refiere a la definición y delimitación clara de las funciones que las personas que colaboran en el emprendimiento deben desempeñar. Cuando nosotros vamos a crear un negocio, yo siempre les digo, hay dos cosas que se toman en cuenta, los recursos humanos y los recursos también. Bien, los recursos humanos o a su vez los recursos materiales. Tenemos dos tipos de recursos. Recursos humanos, perdón, tres, recursos humanos, recursos materiales o recursos inmateriales. Bien, dentro del desarrollo de un emprendimiento, lo que yo tomo en cuenta también son los recursos humanos. Y el recurso humano es el más importante dentro del negocio, el más relevante dentro del emprendimiento. Entonces, lógicamente, cuando yo hablo de que debo identificar qué funciones van a desempeñar las personas que colaboran en el emprendimiento. Ojo, esto también ustedes van a ver mucho en el transcurso de lo que es emprendimiento, que cuando hay una persona que se considera dueña de un negocio, las personas que trabajan en este emprendimiento se las considera como colaboradores, no como empleados, no como trabajadores, sino como colaboradores. ¿Por qué? Porque son personas que tienen las habilidades, que tienen las destrezas, que tienen el conocimiento y lo que están haciendo es apoyar a que el emprendimiento pueda crecer, apoyar a que el emprendimiento pueda desarrollarse de una buena manera. Entonces, lógicamente, aquí es donde viene la funcionalidad de que los colaboradores deben desempeñar funciones en el emprendimiento. Pero la parte de la administración que se encarga de definir qué es lo que va a hacer cada persona es la integración, ¿sí? La integración es la que regula la funcionalidad de todos y cada uno de los integrantes del negocio. La pregunta número 7 nos dice, las funciones de un emprendimiento se determinan con base en el cumplimiento de lineamientos, objetivos o parámetros. Esto es algo que también les he dicho. Un emprendimiento no puede ir adelante o no se puede concluir, no puede desarrollarse si es que en un inicio no se propuso objetivos. ¿Por qué? Porque son los objetivos los que a mí me permiten directamente tomar decisiones. Son los objetivos los que a mí me encaminan al punto de llegada quizá que yo quiero tener. Son los que a mí me determinan también hasta dónde voy a alcanzar, qué es lo que quiero hacer, con qué recursos, con las mismas preguntas de acá, qué, cómo, cuándo, quién, lógicamente están encaminadas al cumplimiento de los objetivos que son prácticamente los puntos de partida que yo tomo en cuenta desde que inicia el emprendimiento. Bien, la pregunta 8 nos dice, ¿cuál de las siguientes es una herramienta para una adecuada organización? El análisis de recursos actuales, proceso de implementación, asignación de recursos o delegar la autoridad para que el jefe o jefa de área pueda trabajar. ¿Sí? Generalmente, como cuando yo hablo de un espacio organizativo, de un espacio de emprendimiento, ya directamente refiriéndonos quizá a un emprendimiento grande,
Yo lo que tengo que hacer directamente también es identificar que no todos los espacios del emprendimiento voy a poder quizás arraigarlos yo solo. Sí, no voy a poder quizás estar en todos los lugares, escuchando todo, entendiendo todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Delegar funciones. Sí, es el punto fundamental de una organización. Tengo que delegar funciones, como por ejemplo, cuando nosotros en el colegio, es el ejemplo más claro. Por ejemplo, cada uno de ustedes pertenecen al Colegio Ebenezer, pero no quiere decir que por ello las autoridades, digamos en este caso la rectora, Martita, ella no puede estar con toditos ustedes preguntándoles qué pasó, todo está bien, si es que algo les sucede, díganme, o sea, son muchos estudiantes. ¿Qué es lo que hacen las autoridades de la institución? Delegar funciones. ¿Cómo se delegan estas funciones? Pues designándoles un tutor a cada uno de ustedes. Bien, entonces ustedes tienen un tutor, este tutor les ayuda con problemas, les ayuda quizá con inquietudes, con situaciones que ustedes quizá necesiten resolver en todo lo que ustedes requieran. Y ahí el tutor sirve como vocero para las autoridades. Pero una vez también, el tutor, ¿qué es lo que hace? Nuevamente, delegar otra función aquí al presidente de curso, quien es el que está 100% el tiempo con ustedes. En este caso es así tal y cual como funciona una empresa. Una empresa, el líder de la empresa generalmente es el encargado de todo, lógicamente, es el encargado de tomar decisiones, pero no es tampoco una persona que puede estar al 100% en todos los espacios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buscar personas que le ayuden y que le colaboren. Entonces, esa es la funcionalidad principal que tiene la organización. ¿Qué es lo que busca? Delegar autoridades. ¿Qué quiere decir cuando yo delego autoridades? Que le estoy dando o le estoy brindando la oportunidad a otras personas también para que puedan coordinar con el emprendimiento. La pregunta 9 nos dice, explica de acuerdo con tu criterio cuál es la influencia que tiene la planeación en el éxito del emprendimiento. ¿Sí? Esto lógicamente es una pregunta abierta. ¿Qué quiere decir pregunta abierta? Que ustedes tienen la oportunidad, tienen libre para que puedan expresar lo que piensan. Pero, esto sí les digo, en estos apartados de preguntas abiertas, no quiere decir que porque se respeta mi opinión voy a escribir lo que quiera. La conceptualización que yo escriba tiene que estar encaminada directamente a qué? A beneficiar al tema, a que yo estoy aportando con un criterio adaptado, con un criterio justo, con un criterio relevante. Eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. También no es que voy a escribir por escribir y como es mi opinión, respetan mi opinión y punto. No, si es que ustedes quieren que por ejemplo, una persona externa respete su opinión, tienen que emitir una opinión constructiva, una opinión que emita juicios de valores, ¿ya? La pregunta 10, nuevamente nos referimos al ámbito de la organización. Nos dice, ustedes ven aquí una imagen, esto les he puesto en el examen como unas 2 o 3 veces. ¿Qué tiene que ver? Esta imagen se refiere, y siempre se olvidan, no es mapa de delegaciones, no es designación de roles, no es distribución objetiva. A esto se le conoce como organigrama funcional, porque es el nombre académico que se le da a la delegación de todas estas funciones. Tenemos al director, posterior al director tenemos lo que es el equipo operativo, equipo comercial, después de eso tenemos comunicación, sistemas, vendedores y así incluso va desglosándose un gran organigrama. Pero a esto, dentro de los espacios laborales se le conoce como organigramas. Y esto no solamente se da en empresas, esto se da en todos los espacios, incluso en el ámbito educativo, en el ámbito político, todos, en todos los espacios de la sociedad hay organigramas que delegan funciones. Bien, la pregunta 11 nos dice, el departamento encargado de conseguir clientes o usuarios del emprendimiento es el departamento de ventas, el departamento de producción, el administrativo o el financiero. Lógicamente, si son preguntas claras, preguntas certeras, el departamento que tienen que encargarse de conseguir clientes es el departamento de ventas. El de producción es el encargado de desarrollar el producto, el que se va a entregar al usuario.
El administrativo es el que se está encargando de regular que todo lo que esté pasando en el negocio, de todo lo que se esté haciendo en el emprendimiento, tenga adecuadamente sus objetivos bien planteados. Y el financiero, por lógica, se refiere al ámbito económico. Entonces, el departamento principal, ¿y por qué le dice departamento? Porque en este organigrama vienen desglosados ya diferentes departamentos. Aquí viene el de ventas, el de producción, el administrativo, el financiero. Y cada departamento se rige a una normativa. Cada departamento se rige a un espacio. Cada departamento se encamina a una misma situación. Bien, la pregunta 12 nos dice, este elemento de la administración se refiere a todos los aspectos relacionados con el recurso humano, nuevamente. Es lo mismo que está arriba, la misma pregunta, solo que dada entendida desde otro sentido. Sí, arriba nos dice que cuando vamos a delegar funcionalidades, todo eso. En este caso, habla directamente relacionadas a las personas. La misma pregunta que les dije. Cuando yo hablo de las personas, me refiero a la integración. Bien, la pregunta 13 nos dice que hay que completar. Esto quiere decir que si en el componente D se establecen las funciones de cada colaborador, en el componente D se establecen las variables necesarias para cubrir estas a través del reclutamiento y la selección y mantener los puestos de trabajo con estabilidad. Nuevamente, solo es cuestión de analizar las otras preguntas. No es difícil. A veces ustedes esperan que las respuestas sean A o B y punto. Solamente tenemos que también desarrollar el conocimiento. Anteriormente estábamos hablando de qué? Estábamos hablando de la organización. Entonces nos dice, esto quiere decir que si en el componente D se establecen las funciones de cada colaborador, en el componente D se establecen las variables necesarias para cubrir a través de reclutamiento y selección. Si yo hablo de reclutamiento y selección, ¿a quiénes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al recurso humano. ¿Y cuál de los elementos de la administración habla del recurso humano? Es la integración. ¿Cuál es el componente en el que se establecen funciones? La organización. Simple y sencillo. Netamente lo que tenemos que hacer es, lógicamente, analizar, discernir la información. A veces eso nos falta un poquito. Entonces, para la pregunta 13, la respuesta correcta es la opción C. Bien, en la pregunta 14 nos dice, este elemento de la administración tiene que ver con la orientación que se entrega a los colaboradores del emprendimiento para generar cambios positivos en ellos y para que puedan cumplir con las metas de su propio trabajo, de su departamento y del emprendimiento. Generalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Darles las instrucciones necesarias, darles los referentes pertinentes para qué, para que todos los colaboradores de un emprendimiento tengan las capacidades necesarias para desempeñar sus actividades. Algo característico que yo siempre les digo a ustedes es que si en algún momento quieren desarrollar una idea de negocio, si en algún momento quieren promover un pensamiento empresarial, tienen que basarse en el liderazgo, ¿sí? Incluso es otra de las preguntas que también tenemos en el cuestionario. Una persona que es líder es una persona que es empática, una persona que entiende, una persona que escucha, pero sobre todo lo principal que debe promover un negocio, un emprendimiento y un negocio, lo que siempre debe promover principalmente es que tenemos que identificar, que tenemos que demostrar que las cosas se hacen de buena manera con el ejemplo. Y sobre todo, también otro de los elementos fundamentales que yo debo tener en cuenta es sobre todo que de una o de otra forma los espacios laborales deben servir también como elementos de superación personal. Si es que yo estoy en un trabajo, no va a ser solamente para acabarme, no va a ser solamente quizá para estar mal, para estresarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo también? Identificar que en un ambiente laboral tengo la capacidad de poder crecer como persona. ¿Ya? Pero eso vamos a ver más adelante cuando hablemos de principalmente liderazgo. En este caso, cuando me habla
de que un elemento de la administración que tiene que ver con la orientación, si es que yo quiero orientarle a alguien a que cumpla una actividad, a que tenga una funcionalidad, estoy hablando directamente de la dirección, ¿sí? En la dirección le estoy dando todas las alternativas habidas y por haber a las personas, todas las herramientas para que puedan generar cambios en el emprendimiento, para que puedan promover espacios positivos, para que puedan desarrollar, para que puedan impulsar el éxito de un negocio. Un emprendimiento siempre va a tener objetivos. Estos objetivos están encaminados al éxito. ¿Cómo alcanzo el éxito? Pues brindándole las herramientas necesarias a los trabajadores para que puedan desempeñar sus actividades. La pregunta 15 nos dice, ¿un emprendedor en ocasiones puede delegar su labor a otras personas en casos excepcionales? La respuesta es verdadero. Esto puede suscitar en casos excepcionales y por eso es que yo debo tener también este tipo de actividades previstas. ¿Qué es lo que tengo que yo identificar? Que van a existir momentos en los que quizá yo no voy como emprendedor o como dueño del negocio a estar presente. Pero ¿qué es lo que tengo que estar seguro? Que los trabajadores, los colaboradores que yo tengo en mi negocio tienen las capacidades, tienen las habilidades y tienen las destrezas necesarias para poder alcanzar con este objetivo, para poder desarrollar y para poder cumplir las normativas que yo me he propuesto. La pregunta 16, lógicamente, como les mencionaba, tenía que ver con el liderazgo. Tiene que ver con el aprovechamiento recto y honesto de las técnicas de motivación para los colaboradores, simplemente para que estos puedan adquirir y perfeccionar destrezas y capacidades, así como también impulsarles a cumplir con los objetivos deseados. Un líder es alguien que impulsa, un líder es alguien que desarrolla, alguien que promueve, alguien que incentiva al resto. De igual forma, alguien que sirve como ejemplo. ¿Para qué? Para el desarrollo personal. Si nosotros vemos como ejemplo a una persona, lógicamente vamos a querer ser igual que esa persona. Entonces, eso significa el liderazgo. La pregunta 17 también nos dice, desde tu opinión, ¿cuál es el objetivo de un emprendedor respecto a la dirección? Sí, esto me... Espérame un segundito, chicos, por favor. La pregunta 18 nos dice, se refiere a la medición, seguimiento y corrección de las actividades y funciones de las diferentes áreas operacionales, con el fin de comprobar que la planificación realizada se cumple de acuerdo con lo establecido, ¿sí? Cuando yo hablo de medición, seguimiento, corrección de las actividades, ¿qué significa? Que estoy constantemente identificando, estando al pendiente, resolviendo. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué actividad se referirá? Al control, ¿sí? El control es lo que yo tomo en cuenta para qué, para poder determinar que todas y cada una de las actividades que están en el negocio, que están en el emprendimiento, se están desarrollando de una forma adecuada. Bien, la pregunta 19 nos dice que vamos a completar. Si no existe, no puede existir. Tenemos organización, control, control, organización, control, planificación o planificación, control. La respuesta a esta pregunta principal es la opción D. Si no existe planificación, no puede existir control. ¿Por qué? Porque para yo poder determinar qué actividades tengo que controlar, debo saber también desde un inicio qué me he propuesto crear, qué fundamentos quiero cumplir, qué objetivos se han propuesto desarrollar. Entonces, principalmente con una planificación, identifico qué quiero controlar. ¿Ya? Entonces son los dos aspectos que debo tomar en cuenta. La pregunta 20 nos dice, si no se planifica eficientemente, no puede existir un control adecuado. La respuesta es verdadera. Nuevamente vemos la pregunta que se asemeja a la pregunta 19. Esto es algo que yo, eso les digo siempre.
Identifiquen, chicos, por favor, también una pregunta con otra. Siempre tienen referencias, hasta en el examen. Hasta en el examen yo les pongo preguntas que tienen que ver unas con otras, solamente que tienen que aprender también a ser un poco más conscientes, a ser un poco más determinantes de las cosas que ustedes están haciendo. No lo hagan por hacerlo, no es que yo me aprendo de memoria y ya, no. Bien, la pregunta 21 nos dice, respaldar la información que esté en los computadores es un elemento que forma parte de medidas de organización, medidas de medición, medidas de respaldo y medidas de integración. ¿Son medidas que tengo que tomar? Sí, pero son las medidas que tomo en cuenta como fundamento de respaldo en caso de que pueda existir algún problema o alguna situación de riesgo. La pregunta 22 nos dice, planeación, organización, integración, dirección y control conforman los 5 pasos de la planificación. Esto ya les dije al inicio. Lógicamente, la respuesta es falso, porque no habla de medidas de la planificación. Estos 5 elementos conllevan lo que conocemos como la administración, ¿sí? Planeación, organización, integración, dirección y control conforman lo que es los pilares, perdón, de la administración. La pregunta 23 nos dice, las siglas IES significan Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Integración Ecuatoriana de Seguridad Social, Instituto Ecuatoriano de Salud Social o Instituto Ecuatoriana de Seguro Social. Tenemos 4 opciones, creo que es una actividad de conocimiento básico para todos y sabemos que significa Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A eso se refieren las siglas. La pregunta 24 nos dice, una vez afiliado al IES, una persona debe esperar un lapso para empezar a utilizar los servicios médicos. Tenemos 6 meses, 1 año, 2 meses o 3 meses. Esto es una normativa que rige en el IES ante los asegurados. Tenemos que el asegurado cuando recién se afilia debe esperar 3 meses para hacerse atender por primera vez. ¿Para qué? Para que lógicamente se hagan efectivos los pagos, pueda tener acceso a todos los beneficios que el IES presta, pero no es que yo ya pagué hoy y mañana me puedo ir a hacer atender. No, tiene que esperar 3 meses, pero no es que pago hoy y ahí espero 3 meses para hacerme atender. En estos 3 meses debo también seguir aportando. Prácticamente son 3 meses y 3 aportaciones. Por último, la pregunta 25 nos dice, ¿es la pensión mensual que entrega el IES a viudas, viudos, huérfanos o padres del afiliado o jubilados fallecidos que hayan generado el derecho? En esta pregunta también en los exámenes se sabían confundir si es bono por defunción, pensión por defunción, bono por Montepío o pensión por Montepío. Si en la pregunta nos dice, ¿es la pensión? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Por descarte. Bono y bono no va a ser, porque la misma pregunta me está diciendo es pensión. Entonces, la opción B y la opción D, totalmente descartadas. Me quedo, perdón, la opción A y C descartadas. Me quedo con la opción B y con la opción D. Pensión por defunción o pensión por Montepío. Esta es una normativa que rige y que yo debo también tener conocimiento de estas conceptualizaciones. Yo me refiero a la pensión por Montepío, a eso se le conoce. Cuando las personas tienen Montepío es porque han tenido la pérdida lamentablemente de un familiar, sea un padre o un esposo, y en este caso tienen este tipo de pensiones que les otorga el IES con la finalidad de poderles ayudar quizá al mejoramiento o también al cuidado de su bienestar. Bien, chicos, ya tienen ustedes, por favor, ahora sí los 2 cuestionarios resueltos. Tienen toda la libertad para estudiar para el examen. Nos vemos el próximo sábado ya para poder rendir el examen. De igual forma, con las tareas, todo al día, principalmente. Ojo, esto sí les digo. Para el examen final, no se aprendan de memoria las preguntas. Por ejemplo, esto de la planificación era la opción A. Esto que habla sobre defunción era la opción D. No. Cuando yo hablo de examen estructural, que es el que se les va a tomar al final, el examen final prácticamente que es en base estructural, cambia la forma de las preguntas.
Lo que ustedes se les está otorgando ahorita es la respuesta para una pregunta que ustedes deben analizar. Por ejemplo, si la última que hablábamos sobre la pensión por Montepío, digamos yo en la pregunta en base estructural les voy a poner, cuando la normativa vigente en tal año habla sobre el bono o la pensión a tales personas, se le conoce como Montepío. Esto se encuentra estipulado, no sé, en tal situación. Un ejemplo. Cambio la estructura de la pregunta. Por eso es importante que ustedes analicen las preguntas, no se aprendan por aprenderse, identifiquen por qué es esa respuesta, cuál ha sido la respuesta correcta y sobre todo identificar analizando las preguntas. Los exámenes cambian. No va a ser que yo de aquí del cuestionario cojo la pregunta 5, 6, 7, las 10 preguntas, copio, pego en Word y eso les voy a tomar. No, la estructura va a cambiar. Así es que eso, por favor, tengan muy en cuenta, chicos. Bien, muchas gracias. Les dejo ya para que sigan a su siguiente hora, chicos. Cualquier cosa, cualquier inquietud, me escriben, por favor.